Buen día a todos, hermanos, hermanas. Al iniciar una nueva jornada, damos gracias a Dios por todos los beneficios que Él nos regala, por todos los bienes que recibimos cada día de Él. Son incontables, son maravillosos. La vida que nos surge, la vida que se nos abre, la esperanza siempre cierta, la alegría, el gozo, la fe que se consolida poco a poco en este largo caminar que dura toda una existencia. Y tal vez entonces habremos alcanzado una fe sólida y firme. Pero también la capacidad de la caridad, del amor, de la solidaridad, todos estos dones maravillosos que el Señor nos da y con los cuales iniciamos nuestra jornada, abandonándonos como siempre al amor trinitario de una forma muy particular en el Espíritu Santo, el que es la presencia vivificadora de Dios en la iglesia, que es la nueva presencia de Jesús resucitado en medio de su comunidad, que es el que saca adelante esta experiencia tan maravillosa de ser iglesia, de anunciar, de evangelizar. Cuántas cosas maravillosas que vamos descubriendo día a día, gracias a la acción continua de la creación y la acción continua de la redención, de la resurrección, del perdón de la vida. Cuántas cosas que no alcanzaríamos nunca a enumerar sabiamente. ¿Por qué? Porque todo cuanto existe está envuelto en este don maravilloso del poder del Espíritu y el don maravilloso de la misericordia del Padre reflejada en el rostro, las palabras y las acciones de su Hijo Jesucristo, y todo gracias a la acción santificadora del Espíritu. Que este Espíritu abra todo nuestro ser, lo disponga bien, precisamente para escuchar, para comprender, para llevar al corazón y luego llevar a las manos todo nuestro ser en el servicio de los demás. Hermanos, iniciamos hoy un texto nuevo, un capítulo nuevo, el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y si somos sinceros, si yo soy sincero, va a ser muy difícil avanzar en un texto tan, pero tan maravilloso. Es una alegoría que Jesús utiliza, la de la vid verdadera, con todo lo que implica y todo lo que podríamos sacar de allí. Vamos a ir poco a poco a ver cómo nos va. De manera no hace falta que abarquemos todo el texto. Si una palabra tocó nuestra vida, la salvación llegó a nuestro corazón, a nuestra existencia. Entonces, hoy tenemos versículos del 1 al 8 del capítulo 15 de Juan. Juan 15, del 1 al 8. Un par de palabritas respecto a la palabra de Dios como mediación de diálogo con Él y como la respuesta que da el ser humano a esta palabra, que es la fe. Hay un texto muy hermoso de San Buenaventura, este gran santo, que se refiere a la Sagrada Escritura y dice, el fruto de la Sagrada Escritura no es uno cualquiera, no es cualquier fruto, sino la plenitud de la felicidad eterna. Y tomo este texto porque precisamente todo este capítulo 15 nos va a hablar de dar fruto. Estamos delante de la palabra de Dios consignada por escrito. La escritura la vamos a leer, meditar, orar, la trataremos de convertir en vida y tiene un fruto muy hermoso, que es la plenitud de la felicidad eterna. Y esto porque la Sagrada Escritura es precisamente el libro en el que están escritas palabras de vida eterna para que no solo las creamos, eso es muy importante, sino que poseamos también la vida eterna. Al creer esta palabra, tenemos la posibilidad de tener la vida eterna. Y en esta vida eterna veremos, amaremos
y seremos colmados o serán colmados todos nuestros deseos. Entonces, la alegría plena, la felicidad eterna y ver colmados todos nuestros deseos de ser amados. Este texto tan bonito de San Buenaventura nos va a guiar, nos va a ayudar en lo que ahora vamos a leer. Vamos entonces, porque es un texto muy grande en cuanto a contenido, son versículos más largos y muy condensados. Leemos Juan 15 del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Ven, hermanos, que efectivamente el texto nos va a hablar de una vid verdadera y del fruto que tiene que dar esta vid. Y este fruto va a surgir precisamente del encuentro con Cristo, palabra encarnada y consignada por escrito en la Sagrada Escritura. Recordemos, habíamos dicho que el contexto de todos los textos que vamos a ver de aquí a Pentecostés son precisamente del capítulo 13, versículo 1 al capítulo 17, versículo 26. Ayer terminamos de ver la cuarta escena, que era el primer discurso de despedida de Jesús. Hoy iniciamos el segundo curso de despedida, que comienza aquí en 15:1 y se irá hasta capítulo 16, versículo 4. Es el segundo. Si ustedes leen el final del capítulo 14, dice Jesús o Juan que terminó y se fueron. Y de repente nos dice que comenzó un segundo discurso. Y luego nos dirá que inició un tercer discurso hasta que al final, finalmente, sí se van a ir. Entonces, aquí uno puede ver cómo de alguna manera hay mano de otro redactor, hay un proceso de formulación del Evangelio y se dan estas cosas que no quedan del todo claras. Eso no porque tenga un error, sino que a la hora de la formulación final del Evangelio no se fijó en estos detalles. En todo caso, no nos interesa eso de momento. Estos 8 versículos que nos corresponden al día de hoy, los primeros 2, versículo 1 y 2 del capítulo 15, hablan de la actividad del Padre. Los versículos 3 al 4 exponen la condición para que la comunidad discipular produzca fruto. Y los versículos del 5 al 8 presenta al discípulo la opción indispensable para tener vida y producir fruto abundante. Encontramos que en los primeros 2 versículos y en los últimos hay 2 expresiones de Jesús que comienzan con yo soy y todo lo que hemos dicho. Este discurso del capítulo 15 no está marcado por ninguna réplica de los creyentes. Aquí Jesús no está respondiendo a algunas acciones. Tampoco se le va a plantear ninguna pregunta a Jesús. Es un discurso solitario, solo él lo va a hacer, los demás van a escuchar. La mayor parte de los verbos están en presente
no en futuro, y esto habla de una realidad permanente. Está el lenguaje simbólico de este pasaje, que de alguna manera nos refleja la situación en que estaba la comunidad de Juan y que llega a simbolizar la situación permanente de los creyentes. Este hecho, que los verbos estén en presente, nos va a decir que esto es una realidad permanente. De hecho, vamos a encontrar 7 veces el verbo permanecer. Bien, vamos a iniciar nuestra lectura. Versículo 1. Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ya este versículo de por sí tiene mucho contenido. Algunas cosas ya las hemos visto, por eso vamos ahora a tener un espacio, no voy a avanzar todo lo que podría. Jesús comienza diciendo otra vez: Yo soy. Aquí está, recuerdan que eran 7. Aquí está: Yo soy la vid verdadera. Recordemos que habíamos dicho que este yo soy tiene una fuerza y profundidad que le da a la declaración de Jesús, que se pronuncia siempre en una situación concreta y como una respuesta natural a esa situación. Es este poder de Jesús y que remite al misterio del nombre de Dios revelado a Moisés en el monte. Éxodo 3:14. Siempre que ha aparecido yo soy, volvemos a esa cita. Es como si Jesús dijera: Yo soy, y actúo de la misma manera como Dios es y actúa. El actuar de Jesús es el actuar de Dios, el ser de Jesús es el ser de Dios. Y cuando Dios en el Antiguo Testamento se revelaba a Moisés, le decía: Yo soy. Recuerden que habíamos dicho: Yo estaré contigo siempre ahí donde tú estarás. Ahora Jesús, cuando dice yo soy, también nos dice: Yo estaré contigo siempre ahí donde tú estarás. Jesús nos abre a un porvenir en su presencia continua. Ya les decía, todo está en presente y todo está en esta realidad que no puede ser descontinuada a menos de que yo decida alejarme de la vid. La segunda expresión que encontramos en este primer versículo es la vid. Jesús dice: Yo soy la vid verdadera. El verdadero pueblo de Dios, formado por la vid con sus sarmientos. Recordemos que para nosotros, los latinoamericanos, aunque ya casi en todos los países se va haciendo la producción de vino, los que somos de Centroamérica sabemos que no es nuestro ser, como sí lo es en el cono sur de nuestro continente, pero ya tenemos nuestras plantaciones de viñedos. Es esta vid, esta planta que produce la uva. Es esta. Jesús dice que el nuevo pueblo de Dios está formado por la vid, que es Él, y los sarmientos, que somos sus discípulos. Y de alguna manera está diciendo que no hay más pueblo de Dios que el que se construye a partir de Jesús. Él se define desde la imagen de la vid como el verdadero pueblo de Dios. La viña es cosa del Padre, le pertenece al Padre, porque es la comunidad que el Padre en su Hijo ha fundado. Las imágenes de vid, de viña, son equivalentes. Y Jesús utiliza vid para mostrar su unidad y su único origen. Allí Juan nos dice la unidad que existe entre Jesús y el Padre y el origen de Jesús que está precisamente en el Padre. Luego nos dice que el Padre, vamos a dejar la palabra Padre fuera de este contexto, si no nos quedaríamos allí varias semanas. Dice que el Padre es el viñador. Viñador, aunque la palabra que está en griego tiene más la connotación de aquel que cultiva la tierra, es decir, el labrador. El viñador quedaría reducido solamente al que produce viñas,
mientras que, o cosecha viñas, mientras que la palabra que está aquí significa más bien labrador, aquel que cultiva la tierra, aunque se puede referir también de forma específica a un viñador. Ahora bien, según Juan, es Dios mismo el que se encarga de cultivar la tierra. Y el punto esencial de esta parábola es que los sarmientos, para nosotros las ramas, reciben la vid, o sea, de ella todo cuanto se puede recibir. De esta planta que es Jesús, se recibe todo lo que se necesita para tener vida y sabemos que la vida que nos ofrece es vida eterna. Entonces, Jesús se designa como la vid. Aparece además con el calificativo la vid verdadera, dándole un mayor énfasis todavía, porque al decir que es verdadera, Jesús está reivindicando para sí el título del único que puede dispensar la vida auténtica y verdadera. Y destaca, por lo tanto, la necesidad de permanecer unido a Él, como lo vamos a ver en los versículos que siguen. Tal vida solo se encuentra en Dios y por eso la verdadera vid es la vida misma de Dios. Y esta palabra, este calificativo verdadera, ciertamente implica en el Evangelio de Juan cumplimiento y exclusividad. Solo Jesús cumple con los requisitos de una vid verdadera y solo a Él le pertenece de forma exclusiva este calificativo, verdadera vid o vid verdadera. Es el vínculo de subordinación de la vid con el viñador. El que cultiva la tierra es el Padre y que cultiva la viña, que se expresa aquí un antiguo, como en el Antiguo Testamento, el vínculo entre el Dios y su pueblo, entre el pueblo y Dios. Pero Juan aquí se pone un poco, digámosle así, atrevido. El autor del Evangelio se pone atrevido porque dice que el objeto de la obra de Dios es el mismo Hijo. Solo Él es la vid que da sarmientos fecundos. Solo Él es la vid que hace que las ramas produzcan frutos. Y por lo tanto, el destinatario del designio de Dios es Jesús, el Hijo en persona, y en Él los creyentes que se hacen herederos de la promesa y se unen a Él hasta identificarse con Él. Hay una imagen muy bonita, pero la tengo en papel, en físico, entonces por la dificultad de mostrarla, donde está un árbol grande, un hermosísimo árbol, muy frondoso, que tiene luego en su cabeza, está la cabeza de Cristo, el rostro de Cristo, y cada una de sus ramas, cada una de sus facciones es un ser humano. Todos, una cantidad grande de seres humanos dan la forma al árbol y en el centro de toda ella es Cristo. Cristo es este árbol que se constituye a partir de cada uno de los creyentes que se va ligando a Él, se va uniendo a esa vida y de esta forma produce fruto. Bien, hermanos, hoy vamos a hacer una cosa. Al final de cada versículo, con el mismo texto que hemos leído, vamos a hacer un momento de oración. Dado que el texto es muy largo, hoy no voy a explicar nada de la oración tampoco, porque el texto nos va a faltar tiempo definitivamente. Pero hagamos un momentito de oración a la luz de las palabras de este versículo 1. Gracias, Jesús, porque tú eres la vid verdadera que nos das vida eterna por tu Espíritu Santo. Tú eres la verdad, la fidelidad, ante todo a tu Padre, el viñador, a quien das buenos frutos por tu condición de hijo único y tu fidelidad. Gracias
por tu íntima relación con tu Padre. Gracias también por tu Padre, quien como buen viñador cuida con delicadeza y respeto de su campo, de cada una de sus plantas y cada una de las ramas de sus plantas. Gracias, Jesús, por hacernos partícipes de tanta intimidad con el misterio de la Trinidad, de la salvación y de la vida eterna. Pues, así como el pan verdadero que da el Padre, el pan que ha bajado del cielo, es fuente de vida eterna, así también tú, que eres la vid plantada por el Padre, produces frutos de vida eterna y haces que nosotros también produzcamos frutos de vida eterna. Por eso, gracias, Jesús. Vamos al versículo 2, dice, al sarmiento que no da fruto, o a todo, sería más exacto, sarmiento que no da fruto en mí, el Padre lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto, para que lo limpia, para que lleve, para que cargue. El verbo que está en griego significa llevar fruto, cargar fruto. No es para que dé en algún momento, no, es que tiene que estar continuamente. Recordemos aquella experiencia que le pasó a los discípulos con Jesús, que fue a buscar higos a una higuera y no lo tenía. Y el evangelista dice, no era tiempo de dar higos. ¿Y que hizo Jesús? La maldijo. Al día siguiente pasaron y se asombraron, estaba seca. Y aquí está esta misma idea. El verbo, como está en griego, significa no que dé fruto en el futuro, es que lleve fruto, es que cargue fruto continuamente. Jesús se nos está poniendo exigente. Ya les había dicho muchas veces, la palabra de Dios es exigente. Nos conforta, nos anima, nos consuela, pero siempre es exigente. Ahora Jesús subraya en este versículo 2 que los sarmientos, las ramas, no tienen existencia más que unidos a la vid. Y están los verbos cortar, limpiar o podar. En griego dice limpiar más que podar, que describen las actividades del viñador que condicionan la fecundidad de la planta, el dar fruto. Y este tema de dar fruto es el hilo conductor de todo lo que sigue. Vamos a ver qué es eso. Se trata de que el creyente dé fruto. Y el verbo que está aquí para limpiar no es frecuente en los textos griegos. Y su uso está relacionado con faenas agrícolas, aunque también puede tener el significado de podar, porque cuando uno limpia un terreno de mala hierba, de maleza, se usa este verbo. Es un verbo utilizado para la actividad agrícola de limpiar, de quitar la maleza. Pero puede significar también esto, podar, aunque, como les digo, en griego dice limpiar. Y el otro verbo que es tirar, en el sentido de que el sarmiento, la rama que no da fruto, se corta, resulta bastante duro. Tal vez es la palabra más dura, bueno, más abajo hay otra también, la otra escena, pero esta escena es muy dura, precisamente porque se eligen estos dos verbos, limpiar, podar, tirar, precisamente para manifestar y para describir las prácticas del cultivo de la vid, pero sobre todo para que descubramos la intención que Jesús quiere al invitarnos a descifrar las relaciones que hay entre Él y los seguidores. Tan pronto como se deje de dar fruto, nos pasa como una rama, se corta y quedamos desligados de la unión con Jesús. Esta tarea no la realiza Jesús. Y eso es interesante. El labrador, el viñador, el que poda o limpia es Dios, que realiza su obra en Jesús, que es la vid. Y es así como también adquiere
la categoría del obrar de los discípulos. Dado que el Padre nos limpia, y Jesús dirá más abajo, que por la palabra que nos ha dicho, entonces el Padre nos capacita por la palabra dicha por Jesús para dar fruto. Son estas faenas que tiene que realizar el labrador. En invierno, podar los sarmientos secos, cortar los que no están bien, y en la primavera, cortar también aquellos brotes inútiles. Recordemos los que alguna vez hemos tenido que hacer esto, y a mí me tocó hacerlo en su momento. Se poda tanto cuando termina la cosecha como cuando surge la cosecha, para quitar aquellas ramas o yemas que están en el árbol, pero que más bien obstaculizarían que otras ramas se desarrollen y produzcan mucho fruto. ¿Qué hace el agricultor? Las corta también estas. Ya que la función de podar no es solamente al final, tiene dos momentos. Ahora bien, ¿por qué una rama no produciría fruto? Y todo pareciera que se debe a que no responde o corresponde a la vida que se le comunica. Se le está comunicando vida eterna, que es la savia que brota de la vid, de la planta, es la vida eterna que Jesús comunica. Pero luego esta vida no genera, esta vida no produce, esta vida no responde. Y en esta alegoría de la vid, la sentencia toma el aspecto de poda. Si no produce los frutos, si no responde, el Padre se encarga de podar, de cortar, de limpiar. Y entonces el sarmiento que no da fruto es aquel que no pertenece a la comunidad. Aquel que inclusive perteneciendo no responde al Espíritu. Digámoslo así, aquel que, volviendo al capítulo 6, que come el pan bajado del cielo, pero no lo asimila. Recuerden, aquel capítulo 6 que disfrutamos. La gente escuchó, Señor, danos de ese pan. Pero cuando se dieron cuenta que era comer el cuerpo, beber la sangre de Jesús, ya no lo asimilaron y se fueron. Ya no produjeron frutos, aunque tenían una gran ilusión y querían comer aquel pan. Se trata de esto. No responder al Espíritu es no asimilar el pan, es no asimilar la savia, es no asimilar la vida eterna que se nos da. Mientras que el discípulo, perdón, que practica el amor, tiene que seguir un proceso que es siempre ascendente. Y lo digo bien despacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el encontrarse con Cristo tiene Jesús utilizó esta imagen de la vid. La rama, ¿qué hace la rama? Brota y poco a poco va creciendo, se va desarrollando hasta que finalmente está lista para dar fruto, echa los frutos, a veces más, a veces menos, se toman, la rama vuelve a renovarse. Es un proceso ascendente, no se da de un día para el otro de forma total. No se puede. Esto solo con los milagros, y en esos milagros yo normalmente no creo. Uno lo puede ver, y con todo el respeto y el perdón, cuando algunos personajes del arte, algunos personajes de la vida pública, del espectáculo, de repente se convierten. ¿Y cuánto dura? Tanto como hasta el momento que afecte el bolsillo. Y entonces la vida cambia. O sea, no es de un día para otro, es un desarrollo, y este desarrollo lo hace posible precisamente el Padre, que va haciendo la poda, va arrancando las hojas secas, va cortando las que estorban, porque el Padre quiere que el fruto sea abundante. Vean que aquí, a diferencia de los evangelios sinópticos que dicen 30, 60, 100%, aquí es fruto abundante. Entonces, la actividad del Padre es positiva en cuanto que va limpiando, va eliminando todos aquellos factores que indican que algo en la rama o toda la rama se está muriendo. En ese sentido,
es positivo y hace que el sarmiento, que somos nosotros los discípulos, sea cada vez más auténtico, goce de mayor libertad y tenga mayor capacidad, por ejemplo, de entrega. Él va aumentando su eficacia en la labor que realiza. Y qué bonito que es esto. Y es bonito y también cuestionante, porque los que ya tenemos una cierta edad, y la edad, ni modo, tiene su efecto, cuando uno se ordena sacerdote, piensa que es el redentor del mundo, y trabaja y se mata y no duerme, no come, se enferma. Y sí, por una buena causa. Y hay que hacer ese proceso, todos tenemos que hacerlo. Después nos damos cuenta que el único que salva, el único que redime, el único enviado por Dios, el único que murió y resucitó, el único que envía el Espíritu Santo es Jesús. Y entonces comenzamos a dejar al Padre que se realice en nosotros la obra de la poda y los frutos que Él quiere. Frutos más consistentes, frutos de una entrega más plena, frutos de una producción mucho más eficaz, aunque ya no tantos, pero con productos buenos. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque el proceso de la fe cambia en cada lustro, cada 5 años, cambia cada 10 años, cambia cada 20 años. Y me doy cuenta que precisamente conforme avanzan los años, el fruto se va haciendo más auténtico, porque voy dependiendo más de la poda del Padre y de la savia madura, rica, que brota de la palabra de Jesús. Y entonces cualquier palabra de Jesús abre perspectivas y consolida la paz. Bien, hermanos, hagamos, es el versículo 2, otro momento de oración a partir de este versículo 2. Gracias, Jesús, porque tu Padre, como buen labrador, limpia cada planta para que dé fruto. Nos haces saber que la intención de tu Padre es que aumente el fruto, fruto de amor en el discípulo, frutos de nueva humanidad. Un discípulo que recibe plenitud de vida estará en condiciones de dar fruto, de entregarse por los demás, comunicándoles la vida que Él ha recibido. Gracias, porque nos haces entender que, así como el grano de trigo tiene que morir para producir fruto abundante, así como una mujer tiene que padecer para que nazca el fruto de sus entrañas, así el sarmiento ha de ser limpiado para que dé fruto abundante, para que no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso también, gracias, Jesús. Vamos al versículo 3. Aquí viene, ahora sí, cómo es que el Padre purifica, cómo es que el Padre realiza la poda, cómo es que el Padre limpia. Versículo 3 nos aclara, ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Ustedes ya están limpios, lo correcto sería eso. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Y aquí entonces este versículo se puede entender así. Dios es el viñador. No necesita purificar a los discípulos porque ya están limpios. Ya pueden llevar mucho fruto porque ya permanecen en Cristo, en su palabra. Ya que el versículo anterior, en el 2, la poda es obra del Padre. Aquí, en el versículo 3, Juan dice que la limpieza se le atribuye a la palabra del Hijo, la palabra que Él ha dicho. Pero recordemos que la palabra que Jesús ha dicho es la palabra que el Padre le ha mandado decir. Y esta palabra es una entidad poderosa en sí misma, porque brota del Padre. Y no hay una tensión entre los dos autores de la limpieza, el Padre y la palabra del Hijo.
puesto que el Padre está en el origen de toda palabra pronunciada por Jesús. Por eso los discípulos, nosotros, podemos producir fruto, porque hemos sido limpiados por la palabra. Pero aquí podríamos parar un momento y tendríamos que preguntarnos si realmente estamos siendo purificados por la palabra. Miren, hoy en el mercado grande de la espiritualidad, de la vida interior, de la imperturbabilidad, con prácticas inclusive orientales, hay que tener cuidado. A veces llega gente, mire, padre, estoy haciendo esta hora, esta experiencia, estoy captando la presencia de Dios y de repente experimento esta fuerza, este poder, esta energía, este centro dinámico. Ay, 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 ay. Yo no voy a decir que eso no es espiritualidad, jamás. Lo que sí puedo decir es que no es espiritualidad cristiana, porque la espiritualidad cristiana tiene un nombre, se llama Jesús, proviene de su palabra, porque es la palabra del Padre que limpia, que purifica, que sana. Entonces, hay que hacer la diferencia entre una espiritualidad como liberación de sí mismo, como un estado de paz trascendente y la limpieza que brota de la palabra. Porque este asunto de la palabra subraya que la relación del creyente con Jesús es de orden personal, de tú a tú, face to face, como decimos a veces, jugando de otro idioma. Es esto. La palabra no es el libro, está escrita en el libro, pero es el encuentro personal con Cristo por mediación de su palabra, de cara a cara, de persona a persona, lo que nos purifica y nos da la espiritualidad que sí se llama cristiana. Hay que tener mucho cuidado, porque hoy hay un gran mercado de espiritualidad de todo. Y hay cada mezcla impresionante. Entonces, este término limpiar en el lenguaje religioso y hasta espiritual se traduce por purificar. Se trata de estar puro. Estar limpio consiste entonces en haber roto, según Juan, en todo el contexto del Evangelio, con la injusticia del mundo, con el rechazo del mundo, con la incredulidad del mundo, porque la purificación la produce la opción por el mensaje del Padre contenido en la palabra de Jesús. Y este mensaje es porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Y este mensaje es: ámense unos a otros como yo los he amado. Eso lo vamos a ver en los próximos días y ahí nos vamos a tener que parar a contemplar. Por eso, la limpieza separa del mundo injusto y quita, por tanto, el pecado. Recuerden, ustedes están libres del pecado por la palabra que les he dicho. El mensaje, en cuanto se hace realidad como palabra, encuentro con Cristo en la vida del discípulo, se identifica con el espíritu o dinamismo del amor. Recordemos lo que nos dice la primera carta de Juan. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano a quien sí ve, es un mentiroso. Aquí es donde se juega la verdadera limpieza, la verdadera purificación y haber pasado del mundo a la categoría de cristiano. Vean que el texto se nos pone exigente. Veamos el versículo 4 y al terminar hacemos nuestra oración. Este es muy pequeñito, porque ya he dicho mucho de eso, voy a resumirlo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Permanezcan en mí, que de por sí es la palabra, y yo en ustedes, que de por sí es la palabra. Naturalmente que si uno toma el texto tal como está en griego, es bien difícil traducir
de forma que exprese las relaciones que Jesús está describiendo entre la vid y los sarmientos, entre él y los creyentes, entre él y sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que pasa con una rama, no importa el tamaño, una vez que la cortamos del árbol o de la planta. Y aquí el no permanecer en Jesús es quedar sin vida, pero permanecer en Él es tener la vida. ¿Por qué? Porque los sarmientos, para que vivan y den fruto, tienen que estar ligados a la planta. El creyente, para que viva y dé fruto, tiene que permanecer en Jesús, con todo el contenido de este verbo, que como va a aparecer todos los días que siguen, o casi todos, entonces vamos a ir poco a poco describiendo el contenido inmenso de este verbo permanecer en el Evangelio de Juan. En todo caso, se trata de existir, tener residencia, tener habitación en Jesús para que Jesús tenga residencia, tenga habitación en mí. Se trata de esta unidad que existe entre una rama y la planta. Es la que Jesús quiere entre él y el creyente. La afirmación "y yo permanezco en ustedes" explica entonces que llevar fruto no es posible a los discípulos o al creyente por sus propias fuerzas. Es inútil. Y lo sigo diciendo, no nos hagamos ilusiones. Además, que desde el momento en que decimos que damos frutos por nosotros mismos, estamos fuera de la Iglesia Católica. Nos convertimos en herejes. Aquella herejía que decía que el ser humano por sí mismo puede alcanzar la salvación. Aquí queda tan, pero tan claro. No se trata de las propias fuerzas, no se trata de méritos, no hay un solo mérito propio. El único mérito es el de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la única forma es permanecer en Cristo. Y no hay otra. Quien quiera creer otra, no existe. No existe. Como dice el Salmo 1, que pareciera que dice que hay dos caminos, pero si uno lee bien el Salmo 1, dice que solo hay un camino para encontrar la vida, y es Dios. No hay dos. Es imposible que hayan dos. Entonces, la única forma de que dé fruto no es porque soy muy carga, como decimos en Costa Rica, no es porque soy pura vida, no es porque nada, es permanecer en Cristo, en su palabra. Y esto nos lo va a desarrollar Juan en los versículos que siguen. Hagamos otro momento de oración. Gracias, Jesús, porque ya estamos purificados por las palabras que tú nos has dicho. Acogemos con un corazón bien dispuesto, limpio, por el poder purificador de tu palabra, tu invitación inesperada a permanecer en ti, a fin de que tú permanezcas en nosotros. Gracias, porque la limpieza de tus discípulos ha sido llevada a cabo por toda tu obra, que culminó en tu muerte y resurrección gloriosas. Gracias a esta dura purificación del misterio pascual, es como nosotros, tus discípulos, podemos permanecer y pertenecer unidos a la vid. Y esa es la forma, la única, como podemos dar fruto. Porque tú permaneces en nosotros y nosotros en ti. Gracias, Jesús. Sigamos con la segunda parte de este versículo 4, que ahora nos va a presentar otra palabra dura.
como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, ya lo hemos explicado, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Ahora Jesús explica con las imágenes que ya adelanté qué pasa si no se permanece en él. Ya decía, aquí vamos a encontrar desde el versículo 4 hasta el 8, que es nuestro texto, y como ven, ya no vamos a terminar, 7 veces, perdón, el verbo permanecer. O sea, ¿en qué consiste entonces? Entonces, consiste en adherirse firmemente, fielmente a Jesús. Presentado en dos formas. Lo que pasa si no se permanece unido a la vid y lo que pasa si Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Permanecer en Jesús exige por parte de nosotros una fidelidad que domina el transcurrir del tiempo. Y hermanos, ustedes y yo estaremos de acuerdo, esto no es fácil. No, no es fácil. Porque ¿quién de nosotros puede decir que en ningún instante se desliga de Jesús? A menos de que puedas demostrarme que ya no pecas. Y según la Biblia, el justo, no nosotros, peca 7 veces al día. Entonces, pero Jesús quiere, es lo que Él desea, que este dominio de Él en nosotros sea a lo largo del tiempo, para que al final haya una producción de fruto por el resultado de estar unido a Él, adherido a Él. Permanecer en se convierte en una invitación formulada en imperativo que exhorta a renovar la adhesión a Jesús en función de poder cargar fruto. Pero cuidado, la unión con Jesús no es algo que brota porque cayó del cielo simplemente. No es algo automático. No es que tuve un pensamiento lindísimo. Tampoco brota de un rito. Los rituales sirven para profundizar el encuentro con Cristo. Así funciona el proceso evangelizador. Por eso los rituales se quedan después del querigma y la catequesis. Al final de la catequesis vienen los rituales. O durante la catequesis, en todo caso, con algunas entregas. ¿Por qué? Porque la adhesión a Jesús pide la decisión del ser humano. Él me lo propone, yo lo decido, en cuanto que esta misma decisión ya de por sí es un impulso que el Padre me da como don. La iniciativa que presentamos en cuanto a decir, Señor, yo quiero creer, yo creo, es la forma como respondemos a la fidelidad de Jesús, a la fe. ¿Y qué me dice Él? Yo me quedaré con ustedes, yo permaneceré con ustedes. Entonces, será la condición para la existencia continua de la comunidad, para la vida, para que dé fruto. Permanecer en Jesús, permanecer ligado como la rama a la planta a Jesús. Ahora bien, la comunidad de Jesús no tendrá verdadero amor al ser humano sin el amor de Jesús. Recuerden, si me aman, lo vimos la semana pasada, guardarán mis mandamientos. O sea, sin este amor a Jesús, que es permanecer en Él, somos incapaces de amar. Entonces tenemos claro que el sarmiento no tiene vida propia, no puede dar fruto por sí mismo. Necesita la savia que brota del tronco, de la rama, del árbol, de la planta. Esta savia, podríamos decir, es lo que Jesús nos viene diciendo. El Espíritu Santo que el Padre en mi nombre les enviará, hará que de la palabra que les he dicho brote como savia la fuente de la vida eterna. Así es como se nos comunica. Interrumpir la relación con Jesús significa
cortar la fuente de la vida y por lo tanto convertirse en un ser estéril que no da fruto. Y la ausencia de fruto es falta de unión con Jesús. Hagamos otro momento de oración. Gracias, Jesús, por ser tan claro y determinante respecto a que, así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece unido a la vid, así tampoco nosotros, si no permanecemos en ti. Gracias por ser tan claro. Gracias, porque ningún sarmiento puede sobrevivir separado de la savia que brota de ti, la vid verdadera, y de la poda, limpieza que realiza tu Padre. Porque esta unión, este permanecer que permite la corriente de una misma vida, es necesario entre tú, Jesús, y tus discípulos para que produzcamos fruto, fruto abundante, fruto de vida eterna y que ese fruto permanezca. Por ser tan claro, gracias, Jesús. Vamos al versículo 5 y sigue Jesús siendo claro. Yo soy la vid. Otra vez yo soy. Ustedes los sarmientos. Casi como si Jesús dijera, si no han entendido, se lo repito. Solo que ahora, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Vean lo que sigue. Porque sin mí, nada pueden hacer. Suena durito porque ciertamente nos gustaría que pudiéramos lograr algunas cosas por sí mismos, independientemente de la fe, del cristianismo, de la religión, de Dios. Jesús dice, lo siento mi querido, dice, no. Aquí está esta frase fuerte, fuera de mí no pueden hacer nada. Ya en el inicio del Evangelio, Juan 1, versículo 3, había dicho Juan que nada de lo que existe llegó a ser sino por él, que es la palabra. Ahora nos dice, sin estar unidos a mí, nada. Y aquí no se trata tanto como si la palabra le negara al ser humano toda capacidad. No, el ser humano tiene capacidad y tiene que desarrollarla. Y desarrollarla para bien. Desgraciadamente la desarrollamos para mal. No siempre, pero hay tanta maldad con la inteligencia. No, el ser humano es capaz. Pero lo que Jesús quiere decir aquí es que para que produzca fruto, tiene que estar ligado a él. Se trata de que el discípulo acoja en sí, en su persona, la actividad vivificadora de Jesús por medio del Espíritu, para permitir así el amor, que por naturaleza es expansivo, que por naturaleza suscita la vida, que por naturaleza crea. Por lo tanto, esta insistencia en permanecer unidos a Él no es únicamente para ponernos en guardia contra la infidelidad que nos acecha, para recordarnos la condición necesaria para dar fruto, sino también para manifestar hasta qué punto es real su pertenencia, la identificación con Jesús. Sin Él es rotundo Jesús, no se puede hacer nada. ¿Qué somos? Una rama esgajada, cortada de un árbol, tirada al suelo. Lo va a decir después. Entonces se nos exhorta a permanecer en guardia. Jesús repite esta afirmación. Entre Él y los suyos
hay una unión íntima, la que hace que circule como en un árbol la vida por todas sus ramas, que se expanda, que se distribuya, que dé vida a todo. Y esto explica el significado de la unión con la vid. Recordemos, Jesús había dicho que había que comer su carne, que beber su sangre, es decir, asimilar su vida, asimilar su muerte para tener vida eterna. Ahora nos dice que se trata de estar unido a Él para tener la misma vida de Él, como una condición para poder dar fruto. De este versículo hagamos otro momentito de oración. Vean que todos son pequeñitos. Gracias, Jesús, por insistir en que tú eres la vid y nosotros los sarmientos, porque solo permaneciendo en ti y tú en nosotros daremos fruto abundante, porque sin ti nada podemos hacer. Tu exhortación, tu imperativo es a permanecer en ti para pasar luego a la acción, pues sin ti nada pueden hacer. Las acciones quedarían vacías. Gracias, Jesús, por subrayar e insistir sobre esta permanencia mutua. Nosotros en ti, tú en nosotros, tú en mí, yo en ti, que nos recuerda la unidad que hay entre tú y el Padre, tú en el Padre en ti. Y nos dices que tú no haces nada sin la dependencia del Padre. Y nos dices que no lograremos nada si no dependemos de ti. Por eso, porque nos lo dices y porque sí dependemos de ti, gracias, Jesús. Bueno, veamos qué pasa aquí. Versículo 6. Al que no permanece en mí, se le echa fuera. Es tirado como un sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. El tiempo se nos está acabando, hermanos. Aquí hay algo. Yo no conocía una vid hasta 1990 y tantos. Yo conocí cuando viví en Austria y en octubre en la fiesta del vino nuevo, que uno va a probar los vinos nuevos, pues ya fui a la primera y me encontraba en un viñedo. Esta fiesta se hace en el viñedo mismo, es una cosa maravillosa en octubre. Y ahí conocí el viñedo. Ahí vi las plantas de uva, ahí comí las primeras uvas que yo arranqué directamente de la planta. Y hablando con el dueño de la viña, en el alemán que en aquel momento manejaba, fue al inicio, me decía el dueño de la viña, mire, me decía, mire muchacho, ustedes hablan de la viña, Jesús es la vid, y dice que al sarmiento que no da fruto, lo tiran, se seca, lo recogen, lo echan al fuego y arde. Y me decía este señor, eso es literalmente así, porque me explicaba la plantita, que es una especie de enredadera, de la uva, el tronco, una vez que se seca, se corta y no sirve ni para palillos de dientes, para nada. Solo lo único que sirve es para quemarlo, para que arda. Y Jesús utiliza esta imagen tan dura, el que no permanece en mí es tirado fuera, como una rama de la vid. ¿Y qué pasa? Se seca. Luego seco, lo recogen. Recogido, lo echan al fuego. Y echándolo al fuego, arde. Eso sí, cuidado. Aquí en este texto del capítulo 15, los grandes conocedores del Evangelio de Juan dicen que bajo ninguna circunstancia podemos relacionar este fuego que arde con el infierno. Jesús no está hablando en este momento precisamente del infierno. Hay que tener mucho cuidado porque con interpretaciones sacadas de la manga
sin leer el texto, a ver qué dice en el texto griego y en su contexto, se han hecho reflexiones espirituales que mandan al infierno. No, no, Jesús no está mandando al infierno a nadie. Se va a tener que el fuego con frecuencia es símbolo y medio para el juicio y el castigo. Aquí es una metáfora y no significa el fuego del infierno. Además, no sabemos qué entendía la comunidad por este fuego. Es algo que nos queda fuera de nuestro alcance. Entonces, tengamos presente eso y con esta imagen que les di de lo que me contó el viñador, que dice el versículo 7, terminemos de leer. Por el contrario, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahora Jesús nos da otra nueva experiencia. Pidan lo que quieran y se les concederá. Ahora Jesús nos abre una nueva perspectiva de la intimidad con el Padre, porque lo que pida, la rama unida al árbol, el discípulo unido a Cristo, es Cristo que lo pide y Cristo el Padre no le niega nada a Cristo. ¿En qué importancia de estar unido de esta manera a Cristo? Ya no puedo ver los versículos, estoy leyéndolos nada más. Finaliza el texto de hoy. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten como discípulos míos. Ahora vea qué bonito. No solo el Padre nos va a escuchar en la oración, sino que además, en cuanto que limpios por Él, purificados por la palabra, seremos su gloria. Hermanos, ya voy a terminar. Piensen el resto del día en esto. Si estás unido a Jesús y produces frutos, eres la gloria del Padre. Manifiestas la gloria del Padre. Esto es grandísimo, grandísimo. Voy a terminar con la oración referida al último versículo. De los demás no pude hacer, dejé las oraciones allí. Con la oración referida a este último versículo, la gloria del Padre. Gracias, Jesús, porque la gloria del Padre, de tu Padre, consiste en que demos mucho fruto y nos manifestemos como discípulos tuyos. Sí, la glorificación de tu Padre consiste en el cumplimiento de su designio, en la manifestación plena de su amor al mundo, con la reunión de los creyentes por ti en la unidad trinitaria. Gracias, porque lo que glorifica al Padre es el fruto abundante que dan los sarmientos y concretamente su pertenencia a la vid que eres tú. La gloria, que es el amor del Padre, se manifiesta en la actividad de tus discípulos, que siguen trabajando en el mundo a favor de la dignificación del ser humano. Gracias, porque si Dios Padre tiene su gloria en que demos mucho fruto y seamos discípulos tuyos, no nos adjudicamos a nuestra gloria nada, como si estuviéramos haciéndolo por nosotros mismos, nada. La gracia es suya. A Él y no a nosotros le corresponde la gloria por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, tenemos estos días un texto tan maravilloso, tan grande, tan abundante, que como verán, nunca podremos abarcar todo el texto, pero ya nos queda algunas pautas para seguir meditando, seguir leyendo, seguir pensando y seguir actuando. Que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu nos bendigan, ahora y siempre. A todos un feliz día. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10.